Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y en el programa de hoy nos vamos a acercar al importantísimo papel que juega la educación en la construcción de la paz, y lo vamos a hacer de la mano de Sabrina Burgos, que es la directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública de Fe y Alegría en Colombia. Sabrina es licenciada en Educación para la Infancia, especializada en integración en ambientes regulares, y tiene también una maestría en Desarrollo Educativo y Social. Ha trabajado en la zona pastoral de Bogotá en procesos de formación y en la Alcaldía de Bogotá en acompañamiento a la inclusión sociolaboral de ciudadanos, de personas de la calle. Y es miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría para el periodo 2020-2023. Y hoy tenemos la suerte de que la tenemos aquí. Bienvenida, Sabrina. Muchísimas gracias, Julia. Un placer. Bueno, cuéntanos qué es eso de las Nuevas Fronteras y Acción Pública. Bueno, las Nuevas Fronteras en Fe y Alegría Colombia, bueno, yo creo que a nivel internacional, hace mucho tiempo nos hicimos la pregunta de en dónde deberíamos estar, ¿no? En dónde estamos colocando nuestras tiendas de campaña. Si estamos allí en donde es más necesaria y más oportuna nuestra presencia. Y las Nuevas Fronteras fue justo la respuesta a esa pregunta en Fe y Alegría Colombia. En donde es necesaria nuestra presencia, en donde está quebrantada la vida, en donde es necesario contribuir a la mejora de los procesos educativos, tanto formales como no formales, que contribuyan de alguna manera pues, a crear mejores condiciones de vida para las poblaciones. Entonces, bueno, hicimos todo un ejercicio, analizamos un poco pues, nuestra realidad, determinamos en qué lugares hay mayor afectación por conflicto armado, en donde hubo mayor reclutamiento de menores al conflicto armado, en donde los resultados de aprendizaje son más bajos, en donde los procesos de convivencia escolar pues presentan mayores desafíos. Y dijimos, bueno, pues allí queremos estar, allá vamos a poner nuestra tienda de campaña y vamos a acompañar a aquellos y aquellas que están allí para que esos procesos educativos pues, sean mejores y entre todas y todos podamos configurar propuestas que respondan de mejor manera a esa realidad. Y la acción pública pues, es la invitación a hacernos cargo junto con el Estado y a participar de manera más activa y más propositiva en la configuración de las políticas públicas educativas, que de alguna manera sirvan como de puente entre las comunidades locales y la acción del Estado, ¿no? Para filtrar necesidades, oportunidades, los principales desafíos, para que también podamos identificar cuáles son las propuestas que pueden llegar a resultar un poco más contundentes para atender esas necesidades. Y uno de los proyectos más interesantes que a mí me llama la atención es el que tenéis, Educapaz. ¿De qué se trata exactamente y con quién colaboráis? Bueno, pues Educapaz nace en un momento histórico. Es una palabra preciosa. Sí. Educapaz es un sueño colectivo y creo que ha sido una apuesta política de país que nace de una pregunta del padre Pacho Berrú, el anterior presidente de la Comisión de la Verdad. En algún momento cuando empezamos a todo el proceso del acuerdo de paz en el 2016, convocó a una cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas educativos y nos dijo, miren, todos ustedes hacen cosas muy buenas solos, díganme qué pueden hacer juntos, que solos no puedan. Y así nació Educapaz. Dijimos, claro, solos podemos hacer muchas cosas, pero juntos quizás podemos tener una oportunidad de dar una respuesta más articulada a los desafíos que viven los territorios, especialmente aquellos en los que la muestra y la marca del conflicto es más profunda. Y bueno, así nos aliamos, allí nos aliamos 6 entidades. ¿Y ya estáis trabajando? Sí, llevamos más de 6 años, 7 años de trabajo conjunto con un apalancamiento financiero de Porticus y en trabajo en zonas rurales apartadas en el país.
¿Con qué resultados? Bueno, allí tenemos resultados en distintos niveles. Digamos que la teoría de cambio de Educapaz tiene como 3 niveles de actuación. Hay un campo a nivel local en términos de la mejora de los aprendizajes del estudiantado. Como apuesta también para la configuración de la paz es necesario que los niños aprendan, los niños y las niñas aprendan lo que deben aprender en su momento histórico y lo aprendan bien. Allí hay aprendizajes importantes en didácticas, en propuestas pedagógicas más pertinentes, pero especialmente en una línea que hemos denominado CRECE, que es Educación Socioemocional Ciudadana y para la Reconciliación. Y es cómo ponemos al interior de las instituciones educativas la posibilidad de reconfigurar la convivencia y desmantelar y desnaturalizar las prácticas que aprendimos de la guerra. Y cómo gestionamos la escuela desde otra mirada que nos permita restaurar los vínculos que fueron quebrantados en el marco del conflicto y proponer otras formas de relacionarnos. ¿Cómo reaccionan los niños? Y las niñas también, porque son una parte importante. A veces a las niñas es a las últimas a las que llega la educación en determinados contextos. Y yo creo que ahí hemos tenido unos cambios significativos en la posibilidad de dejar de hacer tanto silencio y de dejar de ser tan indiferentes. Creo que la posibilidad que reconozcas que tienes voz, que tienes derechos, que hay prácticas que no se pueden tolerar y que creías que pues tendrían que suceder así porque así era como se daban, ¿no? Y como que nadie cuestionaba esas situaciones violentas a las que estaban expuestas. Fue muy importante y allí creo que hay un nivel amplio de participación y de comprensión de la infancia y de la adolescencia en qué es lo que pasó en el marco del conflicto y qué cosas necesitan saber para que eso no vuelva a suceder. Y creo que romper el silencio y la indiferencia, pero también para ellos desnaturalizar esas prácticas ha sido muy interesante. De hecho, poner sobre el centro de la convivencia la posibilidad de pasar de una justicia muy punitiva a la posibilidad de tener una justicia restaurativa, ¿no? Que te permita no identificar quién fue el culpable y cómo lo castigamos, sino cuáles fueron las situaciones, que te permita conocer los hechos, las personas que están allí vinculadas y que te permita pues restaurar finalmente los vínculos o por lo menos limar las asperezas de las situaciones conflictivas que se presentan en la cotidianidad. Colombia se encuentra en un importante proceso de paz. Ya lleváis unos cuantos años. ¿Cuál es la situación actual? Yo creo que actualmente hay una apuesta y hay una voluntad política por volver a restablecer, pues por un lado, los acuerdos que quedaron pactados en el 2016, que me parece urgente y necesario. Creo que en el gobierno anterior fueron como 4 años quizás de darle mucha larga y mucho tiempo a darle curso a los acuerdos y eso alargó la creación de condiciones para la paz en los territorios. En este gobierno lo que pues hay es una voluntad para activar los procesos en los territorios más afectados y en empezar a abrir los espacios de diálogo con las otras expresiones violentas de actores armados que hay en los territorios. Y obviamente eso pues ha pasado por procesos educativos, por seguir identificando cuál es la política agraria, la reforma agraria necesaria para que también las condiciones de fondo estructurales para que la paz se pueda darse. Creo que es un proceso lento, o sea, lo miro con esperanza, pero también sin ingenuidad, ¿no? Creo que pasarán algunos años para que podamos vivir en otras condiciones, porque pues aún las economías ilegales, aún las apuestas en muchos territorios permiten que las prácticas violentas persistan, pero creo que también el que exista voluntad política y programas que estén atendiendo la necesidad urgente de crear estas otras posibilidades está dada y está actuando, ¿no? en la Colombia profunda que no todo el mundo conoce. La educación es un pilar para la paz. Sí.
es un pilar para la paz y yo creo que las escuelas seguirán siendo los espacios en cualquier lugar en donde estén, tanto en zonas urbanas como rurales, el lugar de encuentro, de diálogo, de configuración de discursos, de prácticas que perpetúan o que modifican la manera que tenemos para relacionarnos en los territorios. Y creo que es allí donde finalmente se consolida la noción de ciudadanía. Creo que es allí en donde en serio puedes ubicar tu lugar en el mundo y dejarlo de ver de una manera indiferente y tomar una decisión de cómo actúas frente a las circunstancias que rodean tu existencia, ¿no? No de una manera pasiva, sino muy, muy activa. Y creo que también es la escuela el lugar en donde se crean realidades, ¿no? Y en donde se amplían las oportunidades para que las personas puedan determinar también cuáles son sus proyectos de vida y cuál puede llegar a ser también el destino colectivo del territorio que habitan. Por eso es muy interesante que nos cuentes a todos cómo se trabaja esta cultura de paz desde los colegios de Fe y Alegría. Bueno, yo ahí creo que en los colegios hay un asunto muy cotidiano. Creo que en la manera en la que se gestionan las escuelas hay prácticas cotidianas que se reorientan también para garantizar desde los ejercicios participativos de las distintas instancias en la toma de decisiones, pero también en que podamos empezar, por ejemplo, a hacer análisis cotidianos frecuentes de la realidad en la que vivimos. Allí también en el desarrollo de capacidades para las personas, para que todas las personas podamos comprender que el perdón, que la reconciliación, que pensarnos otros tipos de justicia son posibles y son necesarios. Creo también que en la incorporación juiciosa de una reflexión frente a la historia del país y frente a la lógica de la verdad, de la posibilidad de hablar de dónde venimos y poder también definir hacia dónde vamos, ¿no? En el ejercicio de comprender las situaciones pues, que nos llevaron también a un conflicto tan prolongado y las razones también por las que vivimos como vivimos, ¿no? No para lamentarla, sino también para restaurar aquello que es necesario restaurar, pero también para crear, para poder imaginar lo que es posible, ¿no? Al final la guerra daña todo lo que toca y en las escuelas de Fe y Alegría lo que hacemos es crear la posibilidad de hablar, de comprender esa historia, de poder que aunque no te ha tocado a ti de manera directa, hay otros seres humanos que la están viviendo y que es necesario asumir la responsabilidad histórica que tenemos para configurar esa otra posibilidad, ¿no? Pero también en los espacios comunitarios que acompañamos, los espacios en donde no estamos con escuelas, sino que acompañamos a organizaciones, a redes, les hemos propuesto empezar a mirar la vida desde una lógica del cuidado, de qué podemos hacer para cuidarnos a nosotras mismas más, pero también para cuidar la vida que nos rodea. Y allí hemos encontrado una potencia interesante, incluso especialmente en el caso de las mujeres, de fortalecer redes de cuidado y de afecto que permita construir lugares seguros para que la vida sea posible, para cuestionar también la idea de desarrollo, de éxito y pues fortalecer la capacidad que tenemos también para resolver nuestras conflictividades de otras maneras que no sea la violenta, ¿no? ¿Qué pasos habría que dar para que la educación sea uno de los pilares, siga siendo un pilar importante en la construcción de la paz en Colombia? Y ahí pensaba como en 4 cosas. La primera es que creo que la educación tiene que ser pensada de manera integral. La educación no solamente es llenar una cabeza de informaciones y de saberes que son necesarios para que te muevas en el mundo futuro o en el escenario laboral. Creo que al hablar de la integralidad de la educación significa conjugar
lo que tu cabeza, tu corazón y tus manos pueden hacer. Y creo que esa educación sigue siendo necesaria, y especialmente en un país en el que tenemos tantas fracturas por el conflicto, por la guerra. Es necesario sanar los corazones, pero también comprender las razones de por qué se quebrantaron esos corazones. La segunda, muy ligada a lo que te decía antes, creo en el cuidado. Y en los últimos años, especialmente después del COVID, con algunas mujeres acuñamos esta propuesta que hay alrededor de la cuidadanía, de poder ponerle un lente a la ciudadanía del cuidado. ¿Y qué pasa si nuestro referente ético para tomar decisiones es el cuidado? Otra palabra preciosa, cuidadanía. La cuidadanía, sí. Y creo que con ellas hemos aprendido muchísimo a acuñarla y a hacer la vida en nuestras prácticas cotidianas. Y es realmente establecer unas relaciones en las que todas podamos ganar, no en donde yo tenga que tener o quiera tener más que tú, sino en donde todos podamos ganar, no solamente como seres humanos, sino también en la relación que establecemos con la tierra. Yo creo que en el tercer lugar, romper las dinámicas de silencio e indiferencia. Creo que en algún momento, cuando se entregó el informe de la Comisión de la Verdad, nos dijeron que si en el país hiciéramos 1 minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, estaríamos en silencio 17 años. Y creo que este no es el momento de los silencios ni de la indiferencia. Creo que es el momento de conversar sobre las verdades, de conversar sobre lo que pasó, pero no para seguir lamentando y profundizando los dolores, sino para imaginar lo que es posible. Y por último, aunque suena muy cargado de utopía, yo sigo creyendo en lo que decía Freire. Freire decía que había que mantener la esperanza, pero la esperanza como verbo. Él dice que la esperanza debería ser un verbo, el verbo esperanzar, que es distinto a la esperanza de mucha gente, que es esperar, ¿no? Dice, mucha gente cree que la esperanza es, bueno, esto pasará, entonces se sientan a esperar a que las cosas cambien, ¿no? Él decía, no, la esperanza es verbo y es esperanzar, y significa salir, encontrarse, crear, proponer, levantar. Significa que no nos rendimos frente a lo que sucede, y creo que eso es algo que tenemos que hacer, especialmente porque la configuración de las condiciones para que la paz o otras posibilidades de convivir sean posibles es que lo hagamos juntos, que no sea un proyecto en solitario, sino que entre todos construyamos pues un futuro y una realidad para las generaciones que están y las que siguen, ¿no? Creo que nos queda el presente y el futuro, porque el pasado pues ya fue y es lo que es, ¿no? Pero pues tenemos este ahora que es sobre lo que tenemos que trabajar. Pues muchísimas gracias, Sabrina, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa. Gracias a todos ustedes por escucharnos, y la verdad es que este es un testimonio de los que tocan el corazón. Así que muchas gracias por abrirnos la mirada, ampliar nuestra mirada sobre esa realidad de Colombia a través de la labor de fe y alegría. A ti, Julia, mil gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.